Nunca pensé que sería el tipo de mujer que acabaría siendo la villana de su propia historia. Pero aquí estoy, a los 42 años, viendo cómo mi segundo matrimonio se desmorona. Mi nombre es Allison, y necesito sacarlo de mi sistema antes de perder la cabeza por completo. Conocí a Cristóbal en la fiesta de inauguración de la casa de mi amiga Juana. Estaba todavía bastante afectada por mi divorcio, ocurrido 3 años atrás. Estaba haciendo esa cosa de aprender a amarme a mí misma que todos publican en redes sociales, pero no era lo que imaginaba. En lugar de ir a citas, pasaba mis noches llorando mientras bebía vino. Cristóbal no debía estar allí. Era el amigo del novio de Juana, del gimnasio, o algo así. Recuerdo que llevaba puesta una camisa abotonada, blanca y azul, que le quedaba perfectamente. Después de ver tanto hombre mal vestido en las apps de citas, fue un respiro verlo bien arreglado. Desde el primer momento, él fue diferente. No hubo frases de ligue estúpidas ni señales de alarma. Solo una conversación natural, de esas que se dan por azar, sobre cosas sencillas. Me contó que trabajaba en seguridad en el juzgado. Tenía historias graciosísimas sobre personas intentando esconder las cosas más extrañas al pasar por los detectores de metales. Ni siquiera me di cuenta de que habían pasado 2 horas hablando, hasta que Juana comenzó a despedir a los invitados. Le di mi número, y en serio, esperaba que lo usara. Y lo hizo. A la mañana siguiente me escribió a una hora decente, no como esas llamadas desesperadas a las 2 de la madrugada. Me invitó a tomar un café. El café se convirtió en una cena, la cena en noches juntos, y esas noches en él dejando su cepillo de dientes en mi baño. Todo fue muy rápido, pero se sintió seguro. Esa es la palabra que sigo usando, seguro. Después del desastre nuclear que fue mi primer matrimonio, la seguridad era lo que necesitaba. Cristóbal era todo lo opuesto a mi ex. Estable. Tranquilo. Realmente me escuchaba cuando hablaba de mi día en la ferretería, algo que mi ex jamás hacía. No me ridiculizaba por ser supervisora de departamento a mi edad, como solía hacer mi ex, con esos comentarios mordaces sobre mi falta de ambición. Pero mirando en retrospectiva, algo me decía que debería haber notado las señales. Cristóbal nunca mencionaba ascensos ni planes a largo plazo. Estaba completamente feliz con su trabajo, y yo estaba tan absorbida por lo diferente que era, que ignoré esa sensación persistente que me decía que diferente no era exactamente lo que quería. Nos casamos 8 meses después de conocernos. Lo sé, demasiado rápido. Pero mi hermana había anunciado su boda, y la idea de ir sola, viendo a mi ex allí con su nueva novia, sí, los invitaron porque eran amigos de la familia, era demasiado para mí. Cristóbal me propuso matrimonio después de una cena cualquiera, sin nada lujoso. Y yo dije que sí antes de que terminara de preguntarme. Hicimos una boda sencilla 2 meses después, porque nuestros contratos de arrendamiento estaban por vencer, y parecía más fácil mudarnos juntos como esposos. El primer año estuvo bien. Nos adaptamos a una rutina. Él trabajaba en el turno nocturno, porque pagaba mejor. Yo trabajaba de día en la tienda. A veces éramos como barcos cruzándose en la noche, dejando notas en la mesa de la cocina, dándonos besos rápidos mientras uno salía y el otro llegaba a casa. Me convencí de que así eran las relaciones adultas. No había sorpresas, solo comodidad. Pero esa comodidad comenzó a sentirse como monotonía. Durante mis desayunos, me ponía a mirar redes sociales, viendo a mi ex publicar sobre sus promociones, sus vacaciones, su nueva y perfecta vida. Mientras tanto, yo estaba ahí, teniendo conversaciones triviales con clientes sobre muestras de pintura y organizando mi vida en torno al turno nocturno de Cristóbal. Así que comencé a asumir más responsabilidades en el trabajo. Me quedaba hasta tarde para ayudar con el inventario. Me ofrecía como voluntaria para sesiones de capacitación. Cualquier cosa para no volver a casa a un apartamento vacío, o peor aún, llegar y ver a Cristóbal despertándose con cara de aburrimiento, mientras intentaba hablarme sobre mi día. Empezamos a tener conversaciones a medias, nunca realmente conectando. Intenté hablarle sobre la posibilidad de comprar una casa, de comenzar a construir algo real, pero él simplemente se encogía de hombros y decía que estábamos bien así. 3 años después, empecé a sentir la misma ansiedad que experimenté en mi primer matrimonio. Pero esta vez, era diferente. Antes, sentía que nunca era suficiente. Ahora, me preguntaba si me había conformado con menos de lo que realmente quería, solo porque tenía miedo de estar sola. Cristóbal es un buen hombre, eso es lo que todos me dicen, como si eso fuera suficiente. Pero cada vez que llegaba a casa y me contaba sobre su emocionante noche revisando identificaciones y resolviendo crucigramas, sentía que algo dentro de mí se moría un poco.
El mes pasado me ascendieron a gerente de la tienda. Cuando se lo conté a Cristóbal, simplemente sonrió y dijo, eso es genial, amor, antes de irse a la cama. Sin celebración. Sin entusiasmo sobre lo que esto podría significar para nuestro futuro. Solo otro día, otro turno, otro crucigrama. Y ahora empiezo a darme cuenta de que, tal vez, convertirme en la villana de mi propia historia no tiene que ver con hacer algo terrible. Tal vez se trata de darme cuenta, poco a poco, de que tomé todas las decisiones equivocadas, por todas las razones equivocadas, y no saber cómo arreglarlo sin romperlo todo. La promoción cambió más cosas de lo que esperaba. De repente, estaba a cargo de toda la tienda. Asistía a sesiones de capacitación en liderazgo. Salía a almorzar con otros gerentes, que en realidad tenían cosas de qué hablar, aparte de detectores de metales y crucigramas. Gente con metas. Personas que entendían lo que era querer más de la vida. Más que solo sobrevivir. Cristóbal dormía cuando yo llegaba a casa la mayoría de las noches. Lo encontraba roncando en el sofá con la televisión encendida, aún con su uniforme de trabajo, listo para su turno nocturno. A veces, me quedaba ahí parada, mirándolo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Se despertaba, me sonreía con su expresión somnolienta, y me preguntaba si quería pedir algo de comer antes de su turno. Como si cada día fuera exactamente igual al anterior. Empecé a asistir a reuniones mensuales del distrito. Los otros gerentes hablaban de sus renovaciones, sus planes de vacaciones, sus inversiones. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de siempre, porque Cristóbal no veía la necesidad de mudarnos. El alquiler está bien, decía. Seguía hablando de lo inteligente que éramos por vivir con lo mínimo, como si fuera una medalla de honor tener muebles de segunda mano a nuestra edad. El punto de quiebre, bueno, el primero, al menos, ocurrió durante la semana de inventario. Estaba estresada, quedándome hasta tarde todas las noches, tratando de demostrarme a mí misma en este nuevo puesto. Cristóbal me llamó a la medianoche, preocupado, preguntando a qué hora volvería a casa. Perdí la paciencia. Le solté que no todos se pasan la noche sentados en un vestíbulo con aire acondicionado, resolviendo crucigramas. En cuanto lo dije, supe que había sido cruel. Pero ya no podía retractarme. Él se quedó en silencio un momento y luego dijo simplemente, está bien, antes de colgar. Ese fin de semana tuvimos un evento obligatorio de formación de equipos en un restaurante del centro. Todos los gerentes del distrito estaban ahí con sus parejas. Hombres con camisas bien planchadas. Mujeres con vestidos elegantes. Y luego estaba Cristóbal, con su buen corazón, usando su uniforme bonito, ese que reservaba para ocasiones especiales. Le contaba a alguien una anécdota sobre un tipo que intentó esconder una navaja en su zapato en el juzgado. Yo, por mi parte, bebí demasiado vino. Mucho, demasiado. Uno de los otros gerentes, Bruno, me seguía llenando la copa mientras hablábamos de planes de expansión. Cristóbal, mientras tanto, seguía entusiasmado explicándole a alguien la diferencia entre los distintos tipos de detectores de metales. Y entonces, me invadió una sensación que no sabría describir del todo. ¿Vergüenza? ¿Resentimiento? ¿Ambas? A la mañana siguiente, con la peor resaca de mi vida, hice un comentario sarcástico sobre cómo Cristóbal debería haberme dicho que se iría tarde a trabajar. Él no dijo nada. Solo se fue. Ahí fue cuando mi obsesión con las redes sociales se puso peor. Mucho peor. Pasaba mis descansos revisando el perfil de mi ex, mirando su vida perfecta con su esposa perfecta, sus vacaciones perfectas. Acababa de convertirse en socio en su firma. Mientras tanto, mi esposo estaba emocionado porque le dieron un aumento de 50 centavos la hora. Su madre siempre preguntaba cuándo íbamos a establecernos de verdad y comprar una casa. Su hermano bromeaba sobre su nuevo ascenso. No podía soportarlo. No podía soportar su felicidad, su conformismo. Necesitaba algo más. Solo que no sabía qué. O si ya había perdido mi oportunidad. Luego vino el bautizo del bebé de mi hermana. Pasé todo el evento escondida en la mesa de comida, viendo a mi ex jugar con su bebé, mientras todos hablaban de lo gran padre que era. Cristóbal, por supuesto, estaba trabajando. Siempre trabaja los fines de semana. Le dije a todos que tenía un turno importante que no podía perder. Como si fuera algún ejecutivo ocupado, en lugar de un tipo que revisa bolsas en un juzgado. Esa noche, lo perdí. Completamente. Saqué una caja con fotos de mi primer matrimonio. Fotos de cuando creía que tenía toda mi vida por delante. De cuando pensaba que podía tenerlo todo. Una carrera. Una familia.
Un esposo que usara zapatos formales para trabajar, en vez de un uniforme con un parche bordado. Aquí viene la peor parte. Cristóbal intentó consolarme. De verdad trató de hacerme sentir mejor. Se levantó de la cama, aún con su ropa de trabajo, y me preparó café. Me dijo que mi ex nunca me había merecido. Y todo lo que podía pensar era que mi ex, al menos, nunca habría aceptado un trabajo donde tuviera que usar un parche en el uniforme. Dije cosas que no debía haber dicho. Le solté a Cristóbal que él no podía entender lo que era ver morir tus sueños. Le pregunté si alguna vez había tenido sueños de verdad, o si su vida consistía en mirar identificaciones y pensar en el pasado. Las semanas siguientes fueron tensas. Apenas hablábamos. Todo se reducía a logística. ¿Quién necesitaba el auto? ¿Cuándo? ¿Quién haría las compras? ¿Qué turno tenía cada uno? Me quedaba hasta tarde en el trabajo todas las noches, diciendo que era por mis nuevas responsabilidades, pero en realidad no podía soportar el silencio en casa. Cristóbal empezó a tomar turnos extra, probablemente por la misma razón. Luego, una noche, vi en Facebook que mi ex había publicado fotos de su babymon en Hawái. El mismo lugar donde él y yo habíamos hablado de ir en nuestra luna de miel, cuando todavía creía que nuestro futuro era juntos. Y entonces, todo estalló. Hice un comentario sarcástico sobre cómo algunas personas alcanzan su pico en los 20, mientras que otras siguen creciendo. Cristóbal lo vio. Y supo exactamente de quién estaba hablando. En lugar de discutir, solo suspiró y dijo que iba a dormir en el auto esa noche. No intentó discutir. No intentó detenerme. Simplemente se rindió. Lo que debería haber sido una señal de alarma para mí. Pero no lo fue. Porque yo ya estaba demasiado enfocada en lo que creía que merecía. Y entonces, apareció Bruno. Nada pasó entre nosotros, pero él me escuchaba. Comentaba sobre mis informes. Pedía mi opinión en las reuniones. Me trataba como alguien con potencial. Su esposa tenía una boutique en el centro y mencionaba de vez en cuando que buscaba personas ambiciosas para colaborar. Era como una ventana a la vida que podría haber tenido. Que debería haber tenido. Si no hubiera estado tan desesperada por demostrar que no era un producto dañado después de mi divorcio. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que todo se rompió. Fue en una barbacoa en casa de Juana. La misma amiga que me había presentado a Cristóbal. La ironía, ¿verdad? Todos estaban ahí. Nuestros viejos amigos. Algunos compañeros de trabajo. Bruno y su esposa. Cristóbal había conseguido la noche libre, lo que en teoría debería haberme hecho feliz. Pero en realidad, solo significaba que tenía que verlo intentar socializar con personas que estaban muy por encima de su nivel. Había bebido un par de copas de vino. Bueno, más que un par. La esposa de Bruno hablaba sobre la expansión de su boutique a una segunda ubicación, y en ese momento, Cristóbal decidió compartir sus propias grandes noticias. Tal vez lo promoverían a supervisor de turno en el juzgado. No pude evitarlo. Rodé los ojos con tanta fuerza, que probablemente vi mi propio cerebro. ¿En serio, Cristóbal? ¿Esa es tu gran noticia? ¿Una promoción a supervisor de turno, revisando identificaciones? Las palabras salieron de mi boca con veneno. La conversación a nuestro alrededor se detuvo, pero yo estaba demasiado borracha, o demasiado lejos de importarme. Cristóbal intentó suavizar la situación, cambiando de tema, mencionando nuestro aniversario próximo. Eso solo lo empeoró. ¿3 años de qué? Prácticamente me reí. ¿De verte hacer crucigramas y contar las mismas historias sobre locos en el juzgado? Él intentó calmarme. Allison, no hagamos esto aquí. Pero yo ya había cruzado el límite. ¿Quieres hablar de nuestro aniversario? Tomé un sorbo de vino y solté, ¿sabes lo que le dije a Juana la semana pasada? Él me miró, expectante. Le dije, estaba desesperada cuando me casé contigo. Cristóbal palideció. Y en ese momento, supe que había ido demasiado lejos. Pero ya no podía detenerme. Dios, estaba desesperada. Ni siquiera pude esperar un año completo después de conocerte, porque tenía tanto miedo de estar sola. El silencio en la mesa era ensordecedor. Cristóbal se quedó mirándome. Nunca lo había visto tan enojado. Nunca. Pero en ese momento, algo dentro de él se rompió. Se puso de pie, su silla rechinó contra el suelo. Su voz temblaba de rabia cuando dijo, ¿desesperada? ¿Quieres hablar de desesperación? Me señaló con el dedo, con los ojos ardiendo. ¿Qué tal llamarme todas las noches durante 2 meses seguidos, llorando porque no podía soportar ver a tu ex en su boda?
Se inclinó sobre la mesa. ¿Qué tal pedirme que me mudara contigo después de 6 meses, porque no podías permitirte pagar el alquiler sola? Yo abrí la boca para responder, pero él no había terminado. ¿Qué tal casarte conmigo tan rápido, solo para demostrarle a todos que no eras un producto dañado? Algunas personas en la mesa intentaron intervenir, pero Cristóbal ni siquiera las escuchó. ¿Piensas que no te he visto revisando su Facebook todos los días, publicando esos estatus patéticos sobre crecer y conocerse a uno mismo? Dio un paso atrás y respiró hondo. ¿Quieres saber lo que realmente es la desesperación, Alison? Me miró con una mezcla de tristeza y furia. Es una mujer que se casó con un hombre al que claramente desprecia, solo porque no podía soportar la idea de aparecer en reuniones familiares sola. Silencio absoluto. Juana estaba boquiabierta. Bruno y su esposa evitaban mirarme. Cristóbal agarró sus llaves. «Súbete al auto», ordenó. «Nos vamos a casa». Esa era la señal para que cerrara la boca. Para que lo siguiera y me disculpara. Pero no lo hice. En cambio, me crucé de brazos y solté, con la misma arrogancia que me había llevado hasta ese momento, al menos mi ex tenía aspiraciones más grandes que ser el jefe de seguridad en un juzgado. Cristóbal me miró fijamente. Su mandíbula se tensó. ¿Al menos él?, repitió en voz baja. Me atravesó con la mirada, y luego soltó, con una calma que daba miedo: tu ex te dejó porque eres agotadora. Hizo una pausa. Y ahora lo entiendo. Se volvió hacia Juana, luego hacia Bruno y su esposa. Ella es toda suya. Me miró una última vez. Estoy harto de ser su plan de rebote. Y con eso, se marchó. Se fue. Sin gritar. Sin hacer un escándalo. Simplemente, se marchó. Y yo me quedé ahí, con mi copa de vino y mi estúpido complejo de superioridad, viendo cómo la segunda persona en mi vida se alejaba de mí. La diferencia es que, esta vez, sabía exactamente por qué. Me encantaría decir que fui tras él, que tuve un momento de claridad y corrí a pedirle perdón. Pero no. En cambio, me quedé ahí, más testaruda que nunca, y publiqué un estado dramático en redes sobre las relaciones y elegirse a uno mismo. Juana me llevó a casa pasada la medianoche. El apartamento estaba oscuro. Cristóbal se había llevado algo de ropa y dejó una nota en la mesa de la cocina. Me quedo con mi hermano. Llamé al trabajo al día siguiente y dije que estaba enferma. En parte por la resaca, pero sobre todo porque no podía soportar ver a Bruno después de que presenció cómo mi matrimonio implosionaba frente a todos. Pasé el día entero alternando entre llorar y compartir citas motivacionales crípticas sobre hombres tóxicos y superarlo. Muy maduro de mi parte, lo sé. Pero Cristóbal no llamó. No envió mensajes. Nada. Para el tercer día, comencé a asustarme. Esto no era lo que se suponía que pasara. Se suponía que él volvería, disculpándose por haberme avergonzado en público. Pero en lugar de eso, simplemente desapareció. Bueno, no desapareció exactamente. Su hermana se aseguró de publicar fotos de una cena familiar con él, etiquetándolo en algún post pasivo-agresivo sobre encontrar paz lejos del drama. Intenté llamarlo ese fin de semana. Directo a buzón de voz. Le envié un mensaje largo, explicando cómo todo había sido un malentendido, cómo el vino me hizo decir cosas que no quería decir. Finalmente, recibí una respuesta. 6 palabras. Escuché exactamente quién eres. Se acabó. El trabajo se volvió un infierno. Las noticias vuelan rápido en una ciudad pequeña. Bruno mantuvo nuestras interacciones estrictamente profesionales. Su esposa me eliminó de Facebook. Juana me envió un mensaje largo diciendo que no podía creer lo que le había dicho a Cristóbal. Que él era lo mejor que me había pasado. Lo peor de todo es que... tenían razón. Todos. Pero admitirlo significaría reconocer que había arruinado no solo un matrimonio, sino 2. Que tal vez, el problema nunca fue mi ex, ni Cristóbal, ni sus trabajos, ni sus ambiciones. Tal vez, el problema siempre fui yo. Siempre persiguiendo esta vida perfecta en mi cabeza, en lugar de valorar lo que tenía. Poco a poco, las cosas de Cristóbal fueron desapareciendo del apartamento. Su hermano pasaba por ahí cuando yo estaba en el trabajo. Dejaba mi llave en el buzón. Cada vez que una pieza de nuestra vida juntos desaparecía, la habitación se sentía más grande. Más vacía. Más silenciosa. Me refugié en el trabajo. Pasaba cada vez más horas en la tienda, porque volver a casa a un apartamento vacío se sentía como aceptar la derrota. Subía fotos en redes, asistiendo a eventos de trabajo, sonriendo, pretendiendo que todo estaba bien.
Pero en las noches, cuando me ponía a ver fotos antiguas, me sorprendía pausando en las más simples. Cristóbal y yo, tomando café en el balcón. Él, aún en su uniforme, después de su turno. Yo, sonriendo, de verdad sonriendo. Antes de que comenzara a compararlo todo con las vidas de los demás. Antes de que convirtiera mi matrimonio en otra meta imposible de alcanzar. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Ni siquiera a través de un abogado. Su hermano los dejó en la tienda durante mi turno. Todo estaba listo. Simple, directo. No estaba pidiendo nada. Solo su libertad de mí. Me encerré en mi oficina y los leí 3 veces. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Otra vez. Segundo matrimonio terminado, antes de cumplir los 45. Esa noche, cometí el error de beber demasiado vino y revisar redes sociales. Cristóbal había actualizado su estado a soltero. Los comentarios estaban llenos de apoyo para él. Incluso de algunos de mis propios amigos. Juan escribió un mensaje largo sobre cómo algunas personas nunca valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Su hermana remató con una publicación sobre cómo él merecía a alguien que lo apreciara, más allá de su título de trabajo. Pero lo peor fue que, en medio de todo eso, me encontré revisando el perfil de mi ex otra vez. Como un maldito ritual enfermizo. Ahí estaba. La vida perfecta en pantalla. Anuncio de su nuevo bebé. Expansión de la boutique de su esposa. Renovación de su casa. Y por primera vez, lo vi con claridad. No me casé con Cristóbal porque lo amaba. Me casé con él porque pensé que era una apuesta segura. Una forma de probarle al mundo, y a mí misma, que estaba bien después de que mi ex me dejó. Qué jodida estaba. Intenté llamar a Cristóbal una última vez. Su hermano contestó. Me dijo que lo dejara en paz. Que Cristóbal, por fin, estaba volviendo a ser el mismo, sin mi constante juicio. Mencionó que Cristóbal se había inscrito en clases nocturnas en el colegio comunitario. Algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había dicho. Probablemente porque yo estaba demasiado ocupada poniendo los ojos en blanco con sus crucigramas, en lugar de preguntarle sobre sus sueños. Ayer, Bruno vino a la tienda para una inspección. Fue profesional, pero frío. Al final del recorrido, dijo algo que me golpeó. ¿Sabes, Alison? Cristóbal solía venir aquí a veces, durante su descanso, solo para verte trabajar. Tragué saliva. Decía que estaba orgulloso de lo buena que eres en tu trabajo. Se encogió de hombros. Qué lástima que tú no pudieras devolverle el respeto. Y aquí estoy ahora. Sentada en lo que solía ser nuestro apartamento. Rodeada de habitaciones medio vacías y demasiados recuerdos. Subí una historia en redes, con una frase cliché sobre cómo a veces es mejor seguir adelante. Ganó algunos me gusta, sobre todo de gente que no sabe la historia real. Mañana, probablemente publique algo sobre evolucionar y aprender de los errores. Pero la verdad es que tuve a un buen hombre, que me amó a pesar de todo mi equipaje emocional. Que apoyó mi carrera, incluso cuando yo lo menospreciaba. Que tenía sueños propios, aunque los guardaba en silencio, mientras yo estaba demasiado ocupada menospreciando su vida. Y lo destruí. Como destruí mi primer matrimonio. Todo porque nunca pude dejar de medir mi vida con un estándar imposible, basado en redes sociales y sombras del pasado. Me gustaría decir que aprendí la lección. Que haré las cosas mejor la próxima vez. Pero mientras firmo estos papeles de divorcio, sé que probablemente seguiré cometiendo los mismos errores. Seguiré persiguiendo la vida perfecta que creo que merezco. Seguiré comparando a todos con mi ex, con Bruno y su esposa, con todas esas personas que parecen tenerlo todo resuelto. La única diferencia es que esta vez, no puedo fingir que no sé por qué estoy sola. Esta vez, sé exactamente qué fue lo que rompí. ¿Y lo peor? Una parte de mí todavía cree que merezco algo mejor que un guardia de seguridad con un hábito de hacer crucigramas. Incluso ahora. Incluso después de todo. Todavía no puedo admitir que, tal vez, solo tal vez. Él siempre fue demasiado bueno para mí. Todo el tiempo.